ustedes. El Espíritu Santo está aquí y está con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento. Damos gracias al Señor y vamos a orar para comenzar el servicio de esta mañana. Una mañana especial, un día especial para nosotros. Es la celebración de nuestro tercer aniversario. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Damos gloria y honra a su nombre en esta mañana. El año pasado a esta hora estábamos en nuestro local, había mucha gente, teníamos música en vivo, teníamos predicación, pero ahora lo más importante, tenemos la predicación de la palabra del Señor. Todo lo demás son añadiduras. Así que damos gloria a Dios en esta mañana. Amén. A pesar de la situación que vivimos en todo el mundo, el Señor está con nosotros. Dice que nos lleva en la palma de su mano. Así que, hermano, cualquiera sea su situación en esta mañana, apronte su corazón para recibir el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana maravillosa en que nos reunimos, Señor, con nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares del mundo, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra a tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 9, versículo 1 y 2. El Salmo 9, versículo 1 y 2 dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Te cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Ahora viene la alabanza y vamos a cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Pastora Beatriz, pase por aquí. La saludo. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Estamos Gloria a Dios. celebrando hoy nuestro tercer aniversario de Hope Worship Center. Y la Gloria a verdad que Dios. estamos súper agradecidos con el Señor y creemos firmemente que la obra que Él ha comenzado la perfeccionará. Amén. Jehová cumplirá su propósito en nosotros y en Hope Worship Center. Gracias, Señor, te damos por este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, Padre, aleluya. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Oh, declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Majestuoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Así que ahora les invito a que me acompañen a alabar al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A ver, ¿dónde están con sus palmas? Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, a mi pecador. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, y nunca cambiar. Estás conmigo
conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno, hermoso y maravilloso. Señor. Bendito. Tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Aleluya, te celebramos, Señor, a ti, solamente a ti. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios
por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque has hecho grandes cosas por tu pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grande y bueno es mi Dios. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, gracias Señor. Tu pueblo dice gracias, Gracias, Señor. que grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias Señor, gracias te damos. Oh, te celebramos solamente a ti. Mil veces gracias. Gracias por habernos salvado. Gracias Señor por habernos perdonado. Gracias Señor porque tú eres todo para nosotros. Tú eres el aire que respiramos. Tú eres la vida misma. Tú eres cada paso que damos. Tú eres nuestra paz, nuestra provisión. Oh, nuestro sanador. Eres todo para nosotros. Gracias te damos. Gracias por Hope Worship Center. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta ahora, por lo que estás haciendo hoy mismo y por todo lo que vas a hacer, por todo lo que tú tienes trazado para cada uno de nosotros y para Hope Worship Center, aleluya, y para nuestra hija iglesia, Centro de Adoración Esperanza. Gracias Señor, gracias por la congregación, gracias por cada vida, gracias Señor, y en el nombre de Jesús los bendecimos. Amén, amén Gracias, y amén. Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Gloria. al Señor, hermanos. Estamos celebrando nuestro tercer aniversario. El almuerzo que todos los años hacemos, primer año, segundo año y el tercer año, ese está pendiente, porque el Señor muy pronto se llevará el COVID-19 para el fondo Amén. del mar. Sí, Señor. Y nos reuniremos en vivo y en directo para Sí, celebrar Señor. el tercer aniversario. Thank Damos you, gracias al Jesus. Señor, Thank you, porque Jesus. tenemos en esta mañana un invitado de honor y ya se lo Amén. voy a presentar. Amén. Pero antes Gloria a tenemos Dios. que hablar de diezmos y ofrendas. Hermano, cuando yo no conocía al Gloria a Señor Dios. y acompañaba a mi esposa a la iglesia, cuando venía el diezmo y la ofrenda, yo me iba para el baño. Así que siempre yo buscaba un asientito que estuviera bien atrás y miraba dónde estaba el baño ya de ojo para cuando llegara este momento. Así es la vida, hermano. Pero cuando el Señor me alcanzó Amén. y hizo de mí una nueva criatura, nueva, Amén. pasé de criatura a ser hijo de Dios. Amén. Sí, Ah, Señor. Gloria ¡Qué cambio! sea Del Dios. Rey de Reyes y Señores de Señores. Gloria a Dios. El Señor me mostró en su palabra Yes, Father. que el que es fiel al Señor, Yes, Lord. nada le falta.
Amén, Sí, Señor. amén. Y yo, Sí, Señor. humildemente desde aquí, puedo decirle a cada uno de ustedes que es verdad. Amén. Porque desde ese día yo me mataba trabajando 7 días y tenía un part-time y otro part-time, tuve hasta 2 part-time para poder hacer el dinero. Y después que llegué a los caminos del Señor y solamente con ser fiel al Señor en su palabra, se acabó el part-time Amén, y el amén. otro Sí, part-time Señor. y solamente las 40 horas a la semana y nunca nos faltó nada Thank you, hasta el día de hoy. Doy gracias al Señor. Por eso les cuento, hermano, porque uno se para aquí y habla de diezmos y ofrendas, pero déjeme decirle que yo era durísimo, hermano, durísimo. Se convirtió todo mi cuerpo, digo yo, menos el bolsillo. Pero quiero hablarles ahora de la palabra del Señor en Proverbios, Amén. capítulo 3, versículos 9 y 10. Y la palabra del Señor dice así: honra a Jehová con tus bienes. Ay, ay, ay. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú nos enseñas de principio a fin en tu palabra. Tú nos enseñas de que tú amas al dador alegre. Tú amas al que confía en ti, Padre amado. A la obediencia. Tú amas la obediencia de tu pueblo. Y nosotros nos damos para que tú nos des, porque mucho nos has dado, Señor. Nosotros nos damos de corazón para la obra, para la expansión del Evangelio. Amen. Se acercan los días finales, ya estamos ya, Amen. viviendo días finales. Amen. Y la palabra debe llegar hasta el último confín del mundo, Yes, Lord. para que vuelva el Señor. Yes, Father. Y nos vamos con él, hermano. Amén. Sí, El Señor. carro se va a quedar allá afuera, el Mercedes que usted lo compró y lo lava todos los días, va a quedar afuera. Pero Thank usted you, entrará ante la presencia del Señor. Amén. Y el Señor te dirá: bienvenido, siervo fiel. En lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Y Amen. pasaremos por una eternidad. ¿Qué le parece? Hallelujah. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por esto. Ahora voy a presentar a nuestro invitado de honor en esta mañana. Primero fue el Espíritu Santo, pero ahora tenemos nuestro invitado de honor que trae su palabra. Amen. Gracias. Thank you, Jesus. Por allá por 1999, por ahí, 98, 99, tuve la oportunidad de conocerlo a él. O sea, hace más de 20 años ya. Yo estaba recién dando mis primeros pasitos en el Evangelio. Yo no conocía nada del Señor y pertenecía a una organización que se llama la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ahí llegó él un día porque venía de visita de México y tuve la oportunidad de conocerlo. Desde ese día hasta la fecha hay una amistad maravillosa. Hace 10 años que no nos veíamos, hermano. Hoy día lo acabo de ver cuando llegó aquí. Hace 10 años que no nos veíamos. Parece mentira, pero así es, hermano. ¿Sí? Un hombre con mucha sabiduría. Sé que me están viendo hermanos de la República Dominicana. Él nació en la República Dominicana. Se fue a México, vivió 26 años en México. Ahí parece que conoció una mexicana. Órale, compadre. Conoció una mexicana. Y tienen 3 hijos y ahora tiene 8 nietos también. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y estuvo ahí muchos años, fundó iglesias en la Ciudad de México. Pero otro importante, que él estudió en la Universidad Autónoma de México y se graduó de médico. ¿Sí? Y aquí está con nosotros. en esta Amén. mañana. Gloria a Dios. Aquí está con nosotros en esta mañana. Sin más preámbulos, voy a dejar con ustedes al pastor Milciades Mateo, de la República Dominicana, de México y ahora de los United States of America. ¡Wow! ¡Qué bien! Aleluya. Dios les bendiga para todos. Muchas Gloria a gracias, Dios. mi querido hermano Nicolás Gloria a y Dios. mi querida hermana Beatriz. Cuando el Señor empezó a abrirme caminos aquí en la Florida y que no era conocido por nadie aquí todavía, esta familia me hizo el favor de recibirme en su casa al albergarme aquí por el tiempo que fue necesario. Me suplieron el carro de nuestro hermano Nicolás
Y ahí andaba yo ya por todo Miami, hasta que el Señor ya me permitió moverme con un poco más de facilidad. En esta mañana yo agradezco al Señor esta oportunidad de venir para convivir con nuestros hermanos Nicolás y Beatriz, pero también con ustedes que nos hacen el favor de estar comunicando y comunicados con nosotros en este momento. Así es que oramos a Dios, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra que va a ser predicada. Te pido, Señor, que me ayudes y que me des tu luz. Te pido, Dios, que me hagas un hombre inteligente y sensible, que pongas, Señor, en mi espíritu lo que voy a hablar en esta mañana, y que esa palabra pueda llegar en una manera concreta, total, Señor, a las vidas de aquellas personas que tú tienes preparadas para esta mañana. Ayúdame, dame tu luz, Señor, déjame entender, déjame expresar lo que entiendo, déjame sacar lo que entiendo y entregarlo, Señor, con amor, con respeto, en una forma total, en una forma completa. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13, a partir del versículo número 1 y hasta el versículo número 10. Dice la palabra del Señor así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Gracias, Señor. Bendiga esta palabra. Bueno, hermanos, hoy celebran el aniversario de la iglesia, y yo estuve buscando qué predicar, y dicho sea de paso, tenía una porción bíblica que me interesó. Y conozco esta porción bíblica ya por algunos años. Entonces lo que hice fue ponerme a orar el domingo que me llamó el hermano, hasta ayer sábado estuve orando, y ahí cerca, pidiéndole a Dios su dirección y todo, pensando que esa lectura, esa palabra que yo tenía y que ya conocía por algún tiempo, era lo que iba a tratar con ustedes. Era alguna cosa importante, claro está. Pero ayer, ya en el momento definitivo en que me senté para leer de nuevo esa escritura, que yo pensé que era lo que debía hablar hoy, abriendo la Biblia para llegar a donde quería, me encuentro con este capítulo 13 de Mateo,
que también lo conozco por muchos años, inclusive he enseñado esto en algunos seminarios y todas esas cosas, y me puse a leerlo como una forma de repasarlo, no con la intención de predicar esto, pero empiezo a leer y empiezo a darme cuenta que el Señor lo que me está diciendo y lo que tenías preparado es algo importante, pero esto que está leyendo en este momento es lo que yo quiero que tú hables hoy. Y yo le digo de lo profundo de mi espíritu, Señor, pero que es un día de aniversario. El Señor dice, sí, porque es un día de aniversario. Esto es lo que va. Así es que dicho esto, empiezo en el nombre del Señor. Bueno, fíjense lo que dice Mateo en este versículo número 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. No obligadamente Jesús caminó hacia el mar. Había otros lugares donde podía caminar y estar a solas con Dios y ser seguido por el grupo de gente que lo siguió hasta la orilla del mar. El asunto es que camina hacia el mar y allí se sienta. Parece como que el mar, cuando está tranquilo, cuando sus olas no azotan, cuando el viento no destruye, no rompe, parece que da paz, parece que da tranquilidad. Parece que el mar en su quietud te invita a oír, a saber oír, a saber interpretar esas olas tranquilas, pero que hablan, serenas, pero que hablan, ¿sí? Tranquilas, pero que te dicen cosas, que para poder entender lo que te dice, tiene que estar tranquilo, sereno, ¿sí? Dentro de ti, analizando, abierto a lo que Dios te quiere decir. Ese era Jesús, ese personaje que entendía su misión, que entendía su llamado, que sabía que necesitaba de momentos y de lugares que eran importantes, porque tenía que oír, tenía que entender, tenía que discernir, porque fíjense, él está sentado junto al mar, pero detrás de él hay un grupo grande de gente con diferentes problemas y necesidades, con situaciones de dolencias, con problemas de hambre, familiares, asuntos que resolver, problemas que parecían no tener solución. Y Jesús llega allí, frente al mar, y se sienta. Usted dirá, bueno, pero ¿qué pudo haber acontecido allí tan pronto? Bueno, el Señor nos está enseñando que el asunto no consiste en qué tanto o qué tan poco. Nos enseña a llegar al lugar apropiado. Dejar que el Espíritu Santo te indique, te señale y que tú puedas obedecer. Que no seas tú el que le diga a Dios lo que quieres tú que Dios haga, sino que tú llegues al lugar, te reencuentres contigo mismo allí, te entregues, entonces Dios te va a decir a ti lo que tú tienes que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Antes de pasar al siguiente versículo, yo quiero decirte que muchos de nosotros tenemos problemas y los tenemos por años. Y hemos orado, claro que lo hemos hecho. Y yo te digo, sigue orando, no te canses. Hemos ayunado. Y te digo yo, en este momento, no te canses. Sigue ayunando, sigue esperando en el Señor. Pero después que ores y después que ayunes, aprende a oír. Porque después de
de ese ejercicio espiritual, el ayuno, la oración, la búsqueda, viene la respuesta. Amén. Y si no está en la condición apropiada para oír lo que Dios te va a decir, perdiste todo. Perdiste el ayuno, perdiste la oración y lo perdiste todo. El Señor quiere esa actitud, esa entrega, esa relación. La otra cosa que quiero decir brevemente aquí es que el Señor llegó allí, se sentó, y la gente que venía detrás con tantas necesidades, ¿cómo interpretó aquella actitud de Jesús? El llegar a ese sitio en particular, sentarse allí junto a ese lugar. ¿Cuántas cosas pudieron preguntarse a sí mismos? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque ahí lo que es el mar, ya no hay hacia dónde ir. Aquí estamos nosotros con tantas necesidades y dolencias. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, la confianza en Dios nos hace respetar al Señor. Nos hace tener una dependencia total del Señor. Y cuando el Señor toma una decisión para hacer alguna cosa, de la manera que nosotros podemos más adorarlo y alabarlo, es sometiéndonos a esa voluntad, con humildad y con sencillez de corazón. ¿Qué más acontece aquí? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Bueno, me voy a permitir tomar este papelito porque es muy importante en este momento. Cuando hablamos de una parábola, estamos hablando de un dicho que enseña una verdad espiritual usando una ilustración terrenal. Fíjense bien, ¿ah? Cuando hablamos de una parábola es un dicho que enseña una verdad espiritual utilizando un asunto, una ilustración terrenal. Fíjense, como el Señor utiliza dos cosas que son importantísimas. Una es espiritual y la otra es una ilustración terrenal. El Señor no se va a un lado espiritual y nos mira a nosotros como si fuésemos Él, como si fuéramos dioses pequeños. Tampoco se va al otro lado y nos mira solamente humanamente, con la pobreza del humano, con las fallas del humano, con la impotencia del ser humano. No nos mira así. Nos mira como esa criatura que viene de lo humano, pero esa criatura que es llena de ese Espíritu de Dios. Entonces esos dos elementos, el espiritual y el humano, es lo que utiliza el Señor para hablar esas parábolas. Podía hablar de una o podía hablar de la otra. Pero si hablaba de una sola o hablaba de la otra, eso iba a estar incompleto, porque no somos tan espirituales y tampoco somos tan humanos. Somos espirituales con una humanidad. Y qué bueno que Dios sabe eso. Y es bueno que lo sabe el Señor, pero es bueno que lo sepas tú, que lo sepamos nosotros, que de repente nos vemos envueltos en situaciones, cometemos algunas situaciones que son dolorosísimas, y luego cuando suceden esas cosas, nosotros mismos venimos con las preguntas de muy dentro hacia afuera. Señor, ¿pero será posible que esto me esté aconteciendo a mí? Bueno, es que el ser humano es así. Tenemos la oportunidad para reparar todo eso que está aconteciendo por la otra parte espiritual que tenemos. Que no estamos solos. No estamos solos. Esa parte espiritual que tenemos es Dios en nosotros. Para ayudarnos, para bendecirnos, para rescatarnos, para que podamos seguir hacia adelante,
para que diga el débil fuerte soy. Yes. ¿Ah? Y que en ese caminar hacia adelante, venciendo y enfrentando, nos vamos a encontrar con unos y con otros tirados. Pero no podemos dejarlos ahí. Tenemos que darle la mano y seguir caminando hacia adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La otra cosa que quiero decir con respecto a la parábola. La parábola es un resultado de buenas intenciones. De buenas intenciones. ¿Por qué es el resultado de buenas intenciones? Es el resultado de buenas intenciones porque imagínese que el Señor hubiese hablado en alguna otra forma, porque el asunto de las parábolas es el resultado de buenas intenciones, pero también es el resultado de simplificar las cosas para que las podamos entender. Si el Señor no simplificara a través de su Espíritu su palabra, ¿quién podría entenderlo? ¿Quién podría entenderlo? Hermano Nicolás, si el Señor a través de su Espíritu, cuando usted abre su Biblia para escuchar lo que Dios quiere hablarle, hermana Beatriz, si el Señor no hiciera esto que yo estoy hablando, que simplificara, ¿ah? Y que hablara por parábolas, ¿sí? Y nos explique eso a nosotros, ¿cómo podríamos nosotros entender la palabra del Señor? No sé si me están entendiendo lo que estoy queriendo decir. Entonces, el asunto es que en el caso de la parábola es una buena intención, pero también es el resultado de buenas intenciones, de acontecimientos vividos, ¿verdad? ¿Ah? Por el que lo narra o por alguna otra persona. Ahora, las parábolas necesariamente no son una historia verídica. No. Por eso estoy hablando que es el resultado de una buena intención. Donde el que narra la palabra, y en este caso Jesús, lo que quiere es sanar. Lo que quiere es que entendamos. Lo que quiere es que nos hagamos inteligentes, sensibles, nobles. Que seamos aptos para el reino de los cielos. Entonces, en ese afán especial, vienen las parábolas. ¿Qué es esa buena intención? Te hablo de esta manera, desmenuzo de esta manera, explico de esta manera, porque quiero que entiendas, que comprendas lo que te estoy diciendo. Amén. Y por último, para ya irme al versículo 2. Es un incidente, las parábolas son incidentes, no una historia necesariamente verídica. No. Son incidentes que acontecen. ¿Ok? Y esos incidentes a través de la parábola son descompuestos, donde el Señor saca las partes más importantes que Él quiere enseñar, las agrupa, y las otras que no son tan importantes las saca y agarra esa parte que agrupa y la explica con sencillez en el lenguaje de cada quien, para que no haya uno solo que diga, yo no pude entender lo que dijo Jesús. Así es este asunto. Mateo es quien toma este asunto, Marcos también, del asunto de la parábola. Y empieza hablándonos acerca de cómo Jesús sale y se va hacia el mar y se sienta tranquilo, en paz, en control de sí mismo, sabedor de su llamado, sabedor de su responsabilidad, sabedor de las necesidades que había en cada una de esas personas que estaban allí en aquel momento. Y empezando a enseñar por parábolas, les dijo de esta manera: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Si usted se para allí donde está Jesús y empieza a hablarle a esta gente de aritmética profunda, y empieza a hablarle de ingeniería, y empieza a hablarle
de términos de salud, médicos. Esa gente no iba a entender nada de eso. Entonces, el que enseña, en el caso de Jesús, baja. Y baja tanto como sea necesario para ser entendido de la gente que lo escucha. Y empezó a hablarle del sembrador. Eso era lo que se hacía en aquel tiempo. No había otra cosa que fuera tan importante, y hasta nuestros días. Lo único que ya en nuestros días hay otros conocimientos que también son importantes y aplicados a la misma agricultura. Hoy tenemos esas grandes cosechas por cómo se ha aplicado estos nuevos conocimientos a todas las cosas. Pero en su momento les habló de la agricultura. Cuando habló del sembrador, todo el mundo sabía lo que era el sembrador. Todo el mundo sabía, claramente. Ahora, fíjese un poquito más. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Todo el mundo sabía lo que era semilla y todo el mundo sabía lo que era camino. Nadie se volvió a un lado a otro para que alguien le explicara. Y vinieron las aves y la comieron. Todo el mundo sabía lo que eran las aves. Y todo el mundo sabe que las aves comían y que comían semillas. ¿Sí? Sigue el Señor enseñando. Y a esta altura ya tiene al grupo de gente cautivado. Ya lo tiene atado con la palabra, con la enseñanza, con la verdad, con la sencillez con la que enseña. ¿Ah? Dice, porque cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Este es el segundo caso. ¿Ok? Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. El versículo 6 dice, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Es decir, que el asunto para sembrar se requiere una manera, se requiere una estructura, se requiere una calidad de la tierra donde se está sembrando. La semilla está definida. La semilla es la palabra. La semilla la da Dios. La semilla es la que da vida. La semilla es la que se multiplica. Pero se multiplica cuando haya el lugar apropiado donde es sembrada. Si el lugar donde es sembrado no tiene las cualidades necesarias, mata a la semilla, no importando que sea la misma semilla de la palabra. La mata, la acaba, la destruye. Eso es lo que está diciendo Mateo. Y explica. En el primer caso, cayó junto al camino. Ahí no había piedras. Junto al camino. El camino es aquí y la semilla cayó acá. Para que eso se diera, se tenía que cavar. Para que se diera bien. Cavar. Y en cada uno de los hoyitos donde se cavara, dejar caer la semilla. No a la orilla del camino. No era un lugar apropiado para sembrar. No era el lugar apropiado. Bueno, y las aves del cielo vinieron y se las comieron. Sigue el sembrador sembrando y luego siembra donde hay un grupo de piedras. Por las piedras tampoco se puede acomodar para que la semilla caiga en los lugares apropiados donde pueda pegar. Y las piedras no permiten que pegue la semilla bien y empieza a brotar la semilla. ¿Cómo que pegó? Yo estoy diciendo, ¿cómo que pegó?
pero no pegó, porque no había profundidad. Las piedras y la arena no le permitían a las raíces profundizar y llegar para encontrar agua y subirla hasta arriba para darle crecimiento al arbolito que había sido sembrado. Y seguimos viendo la insistencia del sembrador, pero la situación del terreno. Son dos cosas que tienen que estar de acuerdo para que se produzca el milagro del árbol de la salvación en la vida de los hombres y de las mujeres. Con una sola cosa no se da. Tiene que ser de acuerdo, la semilla y el terreno. Y junto con eso, el cuidado que tiene que tener el que siembra, de regarle la agüita, de tenerlo cuidado. Sigo hacia adelante, hermano, ya estoy terminando, Dice el versículo 6, pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Fíjense cómo el Espíritu Santo va dando luz de cada una de las razones por qué la semilla no funciona, por qué no pega. Versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estas parábolas más adelante, esta parábola y estas situaciones, más adelante, Mateo va explicando qué significa cada una. Usted se va ahí calmadamente, nos economizamos tiempo y va a encontrar cosas que son maravillosas. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice el 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Cuando la semilla cae en buena tierra, nunca se queda sin dar fruto. Nunca se queda sin dar fruto. Aquí yo, si estuviera sentadito, ahí donde está usted en su casa, en este momento estuviera yo escuchándolo a usted enseñar, yo me haría la pregunta y diría, bueno, si el sembrador sale a sembrar y parte de la semilla cae junto al camino y luego cae en pedregales y luego cae donde hay un grupo de hierbas malas y las ahoga, y luego cae en un lugar donde da fruto a 100, a 60 y a 30 por 1. ¿Cuál es la dinámica aquí? ¿El asunto consiste en el sembrador o el asunto consiste en nosotros como terreno? ¿Cómo podemos nosotros entender esta situación? Nosotros somos el terreno y tenemos que ver cómo el Señor va a hacer en estos casos, cuando sale a sembrar, ¿sí? Nosotros somos el terreno, el Señor es el que siembra, el Señor es el que siembra. Bueno, si el Señor es el que siembra y sale a sembrar, el Señor sale ya en una forma definida. El Señor sale a sembrar y no lo para nadie. Él sembró sobre ese terreno. Tú decides si estás correctamente en el lugar para que la semilla caiga donde tiene que caer, o tú decides si te mueves y que cuando esa semilla caiga, no caiga en el lugar apropiado. Porque lo que tenemos que tener en mente es la intención del sembrador cuando sale a sembrar. La intención del sembrador cuando sale a sembrar. ¿Ok? Entonces, en el otro caso que estamos mirando ahí, la otra parte cayó en pedregales. Es un terreno.
El Señor vino a sembrar. Bueno, el Señor vino a sembrar. El asunto del terreno, que somos nosotros, después que esa semilla es dejada caer en ese terreno, en nuestro espacio, después que Él dejó caer esa semilla en nuestro espacio, tú eres responsable de lo que va a acontecer con esa semilla. Tú determinas si crece o no crece, si da fruto o no da fruto, porque la buena intención ya está dada. El Señor vino y llegó a tu terreno. Amén. Y en tu terreno sembró. No puedes tú querer que el Señor, después que sembró, también quite las piedras, también quite los abrojos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está el valor que nosotros le estamos dando al trabajo de Dios en nuestra vida? Ese es el caso. Y bueno, el versículo número 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Cuando tomamos a estos personajes del versículo 8 y los comparamos con los personajes del versículo 3 al 7, hay una diferencia marcadísima en el temperamento, en la actitud, en la manera de ver la vida, en la forma de valorar la vida y en la forma de entenderla. Porque ¿cómo es posible que el mismo sembrador va sembrando y cae ahí a la orilla del camino? Se la comen los animalitos. Siembra acá y caen pedregales y se secan cuando intentan nacer y no dio nada. Y luego que siembra acá y siembra donde está lleno de abrojo y no se da nada. Y llega a un lugar donde da fruto a 3 diferentes dimensiones. Y la primera dimensión que menciona es a 100 por 1. Aleluya. Aleluya. A 100 por 1. Yo no soy un hombre muy dado a la fanaticada. Yo soy un hombre sencillo, que creo el Evangelio así. Bueno, mire lo que yo estoy enseñando aquí. Esto parece una escuelita de dominicana. Y soy yo el que estoy aquí hablando, con esta manera. Este soy yo, no soy otro. Pero usted sabe lo que es, que ese sembrador tiró semilla en 3 lugares, y ninguno dio nada. Y en el 4º lugar, se prende aquello y da a 100 por 1. A 100 por 1. Y como es tan comprensivo el sembrador y sus intenciones son tan nobles y tan buenas, no quiere dejar a los demás vacíos. Pero también dio fruto a 60. Y pudo haber dicho, ya hasta aquí. A 100 y a 60, y lo demás que hemos olvidado. No, bajó la tasa y también a 30. Y los metió a los 3 en el mismo grupo, donde estaba el de 100, donde estaba el de 60 y donde estaba el de a 30. ¿Cuál es el meollo de esta enseñanza? El interés a nuestra salvación. El interés a nuestro bienestar espiritual. El interés a nuestra relación con Dios. El interés a nuestra relación con el Señor, a nuestra fe, a nuestra esperanza. Nuestro interés a la palabra. Nuestro interés a desarrollar esa escucha, enseñar a nuestros oídos, espiritualizarlos, para poder entender lo que Dios nos dice y captar cuál
cuál es la voluntad del Señor. Y bueno, cuando se muestra ese interés, del versículo número 8, se muestra el desinterés de la gente del versículo número 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. No sé si me estén entendiendo. Yo estoy comparando a dos grupos de gente que si recibieron la misma semilla, sembrada por el mismo sembrador, sembrada en el mismo tiempo, sembrada en el mismo día, sembrada con la misma intención. Porque si la gente del versículo 2 al 7, la intención del sembrador hubiese sido una intención mediocre, bueno, yo voy a sembrar ahí. Y si pega, que pega, y si no pegue, que no pegue, y se acabó. Y que cuando yo al 8 dijo, bueno, mi intención aquí es otra. Aquí va a pegar porque va a pegar. Porque yo voy a hacer que pegue. Entonces no tendría sentido la enseñanza. No tendría sentido. Es evaluar las cosas espirituales. Es no poner primero, en los lugares primeros, las cosas que deben de ir en el lugar sexto, séptimo, octavo, noveno, como es el afán de la vida, como es el asunto del trabajo, que a tantos en vez de bendecirlo les quita la bendición. Con todo respeto, escuche lo que el pastor Nicolás decía. Tenía un trabajo y tenía 2 part-times. Pero cuando la palabra era enseñada, el hombre no estaba en la condición para dejar ser hollado por el Espíritu Santo y sembrado por el Espíritu Santo para dar fruto. Aleluya. 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 Esas clases de decisiones, donde de repente nuestros hijos son primero que Dios. ¿Sabes de eso? ¿Sabes de lo que estoy hablando? No, mis hijos son primero que todo. Mis hijos son primero que Dios. O cuando se dan problemas en la casa, en el hogar, por los hijos, entre la pareja. ¿Sabes qué? Mis hijos son primero que todo. Y si no te conviene, tú sabes lo que tienes que hacer. Locamente. Eso no es así, estás equivocada. Tu marido es tu marido. Entre Dios y tu marido te pusieron los hijos que tiene dentro del vientre. Dios lo utilizó a él para que hiciera esa gran obra. Tan importante es esa obra que Dios no quiso hacerla sola. Solo. No, dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar a tu marido, lo voy a unir conmigo para que hagamos esa obra y te conviertas en madre. Y ahora tú, locamente, actuando, ¿sabes qué? Si no te conviene, mis hijos son primero, ahí está. What? Locamente. ¿Qué está haciendo? Dejando que la semilla caiga a la orilla del camino. No está dejando que el Espíritu Santo haga las perforaciones en tu vida. Esas perforaciones que van a ser las perforaciones de la bendición, de donde va a fluir el agua divina que va a llenar tu espíritu, tu alma, va a llenar tu ser, va a llenar a tu marido, va a llenar a tus hijos, va a ser ese aleluya, aleluya, va a ser ese río de agua vida, aleluya, de agua viva que va a saltar para vida eterna. Creo que Dios quiere que ese río fluya y que tus pozos sean llenos, que broten, claro que Dios no quiere. Pero valora lo que Dios hace, valora a Dios como sembrador.
Valora a Dios como el que trae la semilla. Préstate a la obra de Dios. Préstate a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo haga en tu vida como Él quiere hacer. ¿Sí? Que repare, que arregle, que enderece, que marque. Y dejando que el Señor haga eso en tu vida, las cosas van a restablecerse. Yo voy a terminar con esto. Las cosas van a restablecerse. Hay muchísimos creyentes a los que yo me voy a referir en este momento. Y yo, por la gracia de Dios, he caminado quizás unos 80 países del mundo. Y en mi trabajo me he encontrado con tantos creyentes tristes, muy tristes. Con tantos creyentes que no tienen un testimonio nunca. Porque cuando han intentado pararse a testificar, no han podido hacerlo. Y lo que han hecho es dar un clamor y manifestar su dolor y su desesperación. La Biblia establece que el Señor cambió nuestro lamento en baile. Y note que el profeta utiliza un pasado, cambió nuestro lamento en baile. Es decir, que cuando nos paramos al frente, nos paramos no para lamentarnos, nos paramos para alegrarnos, contando las cosas grandes que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y esas quejas las he escuchado en Europa, las he escuchado en el Oriente, las he escuchado en Sudamérica, las he escuchado en América Central, las he escuchado en las Antillas, las he oído. Y lo que me llama la atención es que es de creyente de quien he escuchado estas quejas. Bueno, concluyo con esto. Tú estás en la iglesia del Señor. No estás llena como quisieras. No estás feliz como quisieras. No tienes todo lo que quisieras tener, pero estás en la iglesia del Señor. ¿Cuántos años hace que estás en la iglesia del Señor? He escuchado gente decir, ya tengo 20 años, ya tengo 30 años. Otros han dicho, yo tengo 40 años. Bueno, yo no voy a hacer crítica de nada. Yo estoy comentando cosas que he oído, que he visto, que he escuchado. Bueno, lo importante aquí es plantearnos o replantearnos el asunto del sembrado y de nosotros como terreno. Así de sencillo. Como la parábola que acabo de explicar. Es un dicho que enseña una verdad espiritual utilizando una ilustración terrenal. Así de sencillo. De la manera que tú entiendes, de la manera que puedes analizar, de la manera que puedes captar la realidad de Dios y las buenas intenciones de Dios para tu vida. Así de esa manera sencilla, replantearte tu vida ante el sembrador y venir con verdad. Porque ¿quién puede engañar al Señor? ¿Quién puede engañar? Mientras que si venimos con humildad y con sencillez, la Biblia dice, porque al que pide, recibe. Al que toca, se le abre. Eso es lo que dice. Entonces, si venimos con humildad y le decimos, Señor,
El que está tocando es el hermano Milcíades. ¿Cómo estás, Milcíades? Me da tanto gusto oírte. Hace tanto tiempo que no tocabas. Y al saber que eres tú, me alegra. No te va a sacar en cara ninguna cosa, ni va a empezar a señalarte. No. Se va a alegrar, porque ya sabe que tú vienes a replantear. Eso es lo que lo alegra. Y te va a decir, ¿en qué puedo ayudarte? Es que yo vengo a replantear mi situación como terreno. Porque yo sé que contigo no hay que replantear nada contigo. Tú lo que haces, lo haces bien y con toda la intención del cielo. Yo necesito replantear. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Señor Jesús, gracias. Gracias porque me trajiste hoy para ser bendecido con tu hija Beatriz y tu hijo Nicolás. Aquí, Señor, que posiblemente tenemos mucha gente que nos estén escuchando en vivo en este momento, pero aquí estamos nosotros, tu hija, tu hijo Nicolás y tu hijo Milcíades, para adorarte y glorificarte. Te pido, Señor, que todas esas vidas que quieran replantear su situación como terreno y tener responsabilidad de ese terreno y tener responsabilidad de lo que se siembra y de saber, Señor, que si hay pedregales deben de ser quitados, echados fuera en el nombre de Jesús, porque esas piedras no son otra cosa que el diablo, Señor, y los demonios y la vida queriendo, Señor, entorpecer nuestra relación contigo. Que con responsabilidad evaluemos, Señor, tus hechos como sembrador en nuestra vida. Que entendamos que tú no ocupas segundos lugares. Que abramos nuestra vida y te invitemos, Señor, y te digamos, Señor, por favor, ven, entra a mi casa, entra a mi vida, tómala completa. Amén. Sí, Señor. Total, completamente. Señor, y yo sé que tú lo haces, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es precisamente eso, replantear, cambiar de actitud, cambiar de idea, de pensamiento, cambiar de vida, dar una media vuelta y agarrar, Señor, otro sentido al caminar. Bendiga a mis hermanos que me escuchan. Gracias por cada uno de ellos. Y permita que esta palabra, de alguna manera, les sea de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos bendiga a todos. Buenos días. La paz de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Mateo, por tan lindo mensaje, que sin lugar a dudas vino del trono de la gracia del Señor, ¿verdad? Él había preparado como contó a comenzar, pero el Señor tenía otra preparación y él, obediente al Señor, la trajo con nosotros. Milcíades Mateo. Aleluya. Gloria a Dios. Médico, psicólogo también, que ha recorrido, como él dijo, un montón de países, hasta en la China estaba. Gloria a Dios. El Señor lo usa tremendamente. Y para nosotros ha sido una tremenda bendición. Desde ya quiero hacerle una invitación, Pastor Mateo. Ay, Cuando volvamos al hotel Bueno. Hilton, donde estamos funcionando, sí, hermano. usted está invitado para hacer la apertura en el hotel Allá de vamos a estar. Worship Center, si Dios lo permite. Sí, Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias, Padre, en esta mañana.
tengo algunas noticias que darle, hermanos, que los jueves a las 8 de la noche estamos con el programa Oremos. Todos los jueves a las 8 de la noche estamos unidos, de acuerdo a la palabra del Señor, intercediendo los unos por los otros. Estamos en YouTube en español y en YouTube en inglés. Y peticiones de oración, lo más importante, si usted tiene peticiones de oración, nos las hace llegar al 954-695-3568. 954-695-3568. Si usted tiene una ofrenda, diezmos para el Señor, lo puede hacer directamente a la cuenta del banco. Nos puede llamar al 954-695-3568 y le enviaremos el link para que usted lo haga directamente. Y si lo quiere hacer por correo, nos llama también al mismo número y le damos la dirección para que la envíe. Damos gracias al Señor, hermano, porque me olvidé, con la emoción que tengo después de tanto tiempo de no ver al pastor Mateo. Llegaron aquí algunos sobrecitos que han llegado durante la semana y los bendecimos en el nombre de Jesús. Así sea. Que el Señor los multiplique al 100 por uno, como dice la palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tú bendices al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, ¿qué más le tengo que decir? Que tenemos que seguir orando por la situación que vive los Estados Unidos. Estamos en una situación política muy grave, pero el Señor está en control. Sabemos que el Señor está en control y sabemos que el Señor dará la respuesta a esta situación que se está viviendo en este país. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, por haber estado con nosotros en esta mañana maravillosa. Y antes de despedirnos de ustedes, reciban la bendición sacerdotal que está en Números 6, 24, 25 y 26, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús nos bendecimos, hermanos, y el próximo jueves a las 8 de la noche estaremos con ustedes en el evento Oremos. Y que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, usted y toda su familia. Bye bye.